Listo, ya se empezó a grabar para efecto de podérselas compartir posteriormente. Pues bueno, vamos a dar inicio. Hoy tenemos la presentación a cargo de la licenciada Ana Paola Martínez Garrido. Nos va a hablar sobre el tema del alcance de la materia de la ciencia forense en el procedimiento penal. La mayor parte de los que estamos aquí somos abogados y en ese sentido, pues sabemos, hemos estado estudiando lo que es el procedimiento penal, pero ahora vamos a ver qué importancia y alcance tiene lo que nos va a compartir la licenciada Ana Paola Martínez Garrido con el tema de el alcance e importancia de las ciencias forenses en la materia penal, específicamente en el procedimiento penal. Les cuento un poquito acerca de la licenciada Ana Paola. Ella es egresada de la UNAM con mención honorífica, titulada, ya cuenta con su título, es en Ciencias Forense, y actualmente es colaboradora de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Tiene el cargo de analista forense en la unidad de análisis y contexto. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la licenciada Ana Paola y le cedo el micrófono. Bienvenida y pues bueno, gracias a todos ustedes. Secafor. Adelante, licenciada. Hola, buenas tardes. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los presentes por encontrarse aquí. Les voy a presentar una pequeña presentación en PowerPoint. Me dicen si se ve bien, sin problema. Sí se aprecia, licenciado. No, permítanme. Listo. Bien, como bien se comentaba en la presentación, les voy a hablar sobre lo que es la ciencia forense, principalmente, y como les comentaban, soy egresada de la licenciatura en ciencia forense de la UNAM. Básicamente les voy a hablar de estos temas nuevos, que es un perfil reciente, de reciente creación en México, y, y por lo tanto tenemos que conocer en qué nos podemos desarrollar, en qué campos podemos entrar y cómo es el papel en general de lo que se llama ahora un científico forense. Bien, los objetivos de esta plática serán conocer y comprender qué es la ciencia forense, conocer los alcances y las limitaciones que tiene esta, también comprender los valores de un científico, las labores de un científico forense ya en el campo, cómo nos hemos estado integrando ahora que hemos egresado, y también visualizar esta interacción con las demás instituciones. Primero que nada, quisiera compartirles esto de qué es el efecto CSI. Alguien, no sé si conozca a lo que esto se refiere, pues es la influencia de lo que tienen las series de, por ejemplo, hemos visto Bones, Mentes Criminales, etc. Es como estas series han impuesto ante nosotros el cómo es el quehacer de un forense. Esto ha tenido varias repercusiones principalmente en los jurados, por ejemplo, los jurados que se usan o que está la figura en Estados Unidos, ya que cambian mucho la visión de cómo es la labor ya en la vida real. Entonces, por ejemplo, lo que nos ha afectado es en el tiempo en que se piensa que son las pruebas. Por ejemplo, en los programas nos mencionan que los análisis son en un tiempo realmente muy corto, cosa que en la realidad no es. Otra cosa es que se piensa que forense alude a muerte, muertos, y que únicamente se puede analizar eso. También nos ha alterado la visión de que las pruebas son muy exactas, cosa que realmente no pasa. Y básicamente nos han hablado de una magia, de que se aplica ciencia forense y que ya todo es rápido, y todo se resuelve en cosa de una hora. Entonces, ¿qué es esto, ciencia forense? La palabra forense deriva del latín forum, que significa público,
En sí, esta palabra fue acuñada en Roma debido a que se usaba cuando se trataban asuntos de política y asuntos policiales en lo que era el fórum. También alude a lo aplicado en preocupaciones de políticas públicas y cuestiones legales. Y en sí, una definición más completa de ciencia forense sería que es una demostración de las relaciones entre la gente, lugares y cosas involucradas en casos legales. De ser posible, esta se va a aplicar para la identificación, análisis e individualización de la evidencia. Además, esta abarca una gran gama de disciplinas que vamos a mencionar más adelante, y cada una tiene sus prácticas diferentes. Entonces, hemos escuchado mucho este término de ciencias forenses, en plural. Aquí quiero hacer como una acotación porque sí es una diferencia sustancial. Con ciencias forenses nos vamos a referir a todas las disciplinas, es decir, está medicina, está odontología forense, está química forense, antropología forense, genética, todas en su conjunto forman de la familia de las ciencias forenses. Y por otro lado, la ciencia forense se va a encargar de ser como un puente de comunicación entre estas disciplinas. Es decir, como científicos forenses somos capaces de pasar de un lenguaje químico, de la química forense, al lenguaje, por ejemplo, del derecho, que es principalmente para lo que nos vamos a enfocar. Estamos resolviendo o visualizando casos legales, principalmente en materia penal, sin embargo, no es una limitante. Como les decía, se podemos pasar de un lenguaje de una ciencia exacta a una ciencia social. Básicamente somos como si habláramos muchos lenguajes de la ciencia y pudiéramos interpretar todos estos para mayor comprensión de otras áreas. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? En que le podemos decir al Ministerio Público qué periciales pedir para hacer una investigación, esto entrando como figura de asesores, pero también podemos llegar a hacer interpretaciones en un juicio oral. Es decir, podemos llegar a ser asesores técnicos en un juicio a mano del abogado y decir igual qué preguntas podemos hacerle al juez e incluso interpretar todas estas pruebas para un lenguaje más entendible, etcétera, y poder así realizar el interrogatorio, contrainterrogatorio, pedida de diligencias, etcétera. Entonces, en sí, ¿cuál es el actuar de un científico forense? Un científico forense va a actuar con bases científicas y pensamiento crítico. Somos capaces de reconocer, recabar y tratar el material sensible significativo, y además podemos verificar la calidad de los peritajes, como les mencionaba, conocemos de cada una de las ciencias forenses. Y también pues el ejercicio profesional con sustento jurídico. De igual manera la carrera lleva muchas materias relacionadas con el derecho. El perfil de un científico forense es que conoce de diversas áreas de la ciencia, como les mencionaba. Es un perfil multi e interdisciplinario, lo que les mencionaba del puente de comunicación. Tenemos conocimiento sobre cómo se debe de realizar cualquier peritaje, y pues también eso nos ayuda a visualizar de una manera más amplia la intervención de diversas áreas. Y se puede decir que también podremos coadyuvar mucho en esto de cómo hacer una investigación desde diversos enfoques, debido a que tenemos el conocimiento de cómo pueden intervenir cada una de las áreas. También podemos realizar asesorías sobre el curso de cómo puede ir la investigación. También podemos, en caso de ser defensas, identificar puntos débiles que se hayan hecho tanto en peritajes como en la investigación, interpretar el lenguaje de la ciencia y transmitirlo a otras.
no solo de medicina a medicina, sino que lo que diga el médico, interpretarlo al lenguaje jurídico, a decírselo a un abogado. ¿Cómo podemos contribuir? Por ejemplo, hemos llegado a emitir informes de análisis de contexto y dictámenes, pero únicamente si se nos da como la facultad justamente de ser peritos. También podemos realizar actividades de laboratorio. Podemos trabajar las muestras y realizar los procesamientos porque de igual manera tenemos ese conocimiento. También podemos entrar en lo que sería más la investigación, que ya sería más academia. Como les comentaba, el procesamiento de un lugar. Podemos tanto realizar los procesamientos como indicar la mejor manera o dar recomendaciones de cómo procesar dependiendo del lugar y también cómo podrían ser tratadas las muestras desde un principio para que lleguen lo mejor posible a un laboratorio y pues puedan ser analizadas de mejor manera. Y como les comentaba, una asesoría tanto en juicio como en etapas previas. Actualmente, ¿qué está pasando con nosotros? Les menciono, somos muy pocos egresados. La carrera tiene apenas 10 años. Es un perfil nuevo en México. Es un perfil que ya estaba en Estados Unidos, en Inglaterra, sin embargo, en México y en Latinoamérica es nuevo, no se conoce del perfil. Y la manera en cómo nos hemos estado insertando es principalmente en la Fiscalía General de la República. Actualmente se encuentran compañeros en CENAPI, la unidad de inteligencia, para justamente análisis de incidencia criminal. De igual manera se encuentran insertados en policía, en agencia de investigación criminal. Y, por ejemplo, lo que les comentábamos en un principio, yo actualmente me encuentro en la Fiscalía General de Justicia, al igual que otros compañeros, y pues nos encargamos de análisis de contexto, que igual es algo prácticamente que apenas se está haciendo igual en México, y esto ha tenido mucha relevancia en casos principalmente mediáticos, y pues actualmente estamos trabajando para dar respuesta a una sentencia emitida por la Corte Interamericana. También se han insertado en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la Unidad de Análisis Forense. De igual manera emitieron informes para contribuir con las investigaciones y para la mejor integración de las carpetas de investigación. Y en la Comisión de Derechos Humanos. De igual manera aquí han sido tanto visitadores como revisar expedientes y carpetas de investigación para la materia de esta. Y una nueva área de oportunidad que hemos visto es la Comisión Nacional de Búsqueda y pues apenas se empiezan a insertar compañeros en esta área. Y pues sin más por el momento, sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Interesante el contexto en el que la licenciada Paola nos habla, ¿no? Vamos a entrar a un periodo de preguntas y respuestas. Doy el preámbulo, interesante el tema de la ciencia forense que estamos entendiendo. A ver, damos el uso de la voz, saben, alzar la manita y les damos el uso de la voz. Maestra Lorena, por favor, su pregunta. Hola, ¿cómo está? Gracias, doctor, por invitarnos a estas pláticas, estos meses de diálogo. Una pregunta para la licenciada Paola. ¿Cuál fue tu proceso de estudio? ¿En dónde lo estudiaste? ¿Cuánto tiempo? Para tener estos conocimientos en ciencia forense. Claro, yo estudié la licenciatura en Ciencia Forense en la UNAM. Esta es una carrera que depende de la Facultad de Medicina. Son 4 años y medio.
Y el proceso de selección consiste en que únicamente se seleccionan a 30 personas cada año, se les aplica un examen de conocimientos y de ahí una entrevista psicológica y una prueba psicológica. Ok. Perfecto, muchas gracias. Voy a dar el uso de la voz en el siguiente orden. Maestra Lorena, ya digo el uso. Abogada Micaela, abogado Silverio. Para continuar, si desea hablar alguien más, solamente alzan la manita. Abogada Micaela, por favor, su pregunta. Sí, gracias, buenos días y gracias por el tema que nos está dando oportunidad de conocer. Una pregunta a la licenciada, ahí manejan la necropsia, que ahora se le llama así, ¿verdad? Antes se le llamaba autopsia, y ahora se le llama necropsia. Ahí se maneja dentro de su rama. No, de hecho, los dos términos son correctos, son sinónimos. Ajá. Y no, eso sería labor de un médico forense. El médico forense se encarga justamente de hacer las necropsias, pero nosotros tenemos conocimiento de cómo se pueden hacer, no para hacerlas, sino para revisar la intervención del médico y saber si se actuó conforme a protocolo y de ahí en fuera para ya sea apoyar o cuestionar la investigación, dependiendo del lado donde estemos. ¿Ustedes se supervisarían, por decir, el trabajo después de? Sí. Perfecto. Gracias, licenciada. Aplicaría una especie de consultoría técnica, ¿no? Así estamos entendiendo, son consultores técnicos. Por lo que entiendo, y corríjame, licenciada Paola, en el tema de la necropsia o la autopsia, un médico es el que entraría a abrir el cuerpo, determinar la causa de muerte, pero ustedes pudieran ser contratados, por ejemplo, por un abogado para ver si la batería y el procedimiento en el que se realizó es correcto o hay una grieta, una deficiencia, y entonces por ahí, por ejemplo, en un contrainterrogatorio, decir qué preguntas se le hacían al perito en base a la preparación que ustedes tienen, ¿es correcto? Sí, así es. Ok, muchas gracias. Sí, Abogado Silverio. Pues ya contestó la pregunta que le iba a hacer, era que la idea era preguntarle de qué manera nos sirve a los litigantes una persona con el perfil que la profesional tiene, pero pues así como lo se aplica a la medicina forense, pues también se puede aplicar a la sociología, a la psicología, a cualquier área que nosotros requiramos, donde haya un peritaje. Entonces, pues yo creo que ya contestó el sentido de mi pregunta. Gracias. creo que tiene el micrófono apagado. Correcto, gracias. Estaba platicando de que, pues, si alguien más quiere intervenir. ¿Ok? Sí, licenciado. A ver, por favor, dígame. Abogado Veira. O sea, quiere decir la licenciada, bueno, quiero preguntarle, entonces ella también participa como un perito en una audiencia. ¿Ella interviene también en la audiencia o no? Hasta el momento no me ha tocado, pero sí han llegado a intervenir no como peritos, pero sí los presentan como analistas, a menos de que ya haya una designación de peritos, sí así participan, pero hasta el momento nos han designado como analistas y como tal nos han hecho participar en audiencia. Okay. Gracias, licenciada. Hablamos que de alguna forma esta rama no quisiera ser brusco al encajonar un concepto, ¿no? Porque también es nuevo para nosotros los abogados. El tema de la ciencia forense, estamos entendiendo que es como un supervisor de peritos. Se podría manejar así. Y en esta supervisión, cuando se habla de una designación,
Esto, de acuerdo a las reglas procesales, pues bueno, el Ministerio Público, en lugar de sentar a otro Ministerio Público, sentaría, por ejemplo, a un consultor técnico. Y en la audiencia estaría sentado el Ministerio Público con su consultor técnico, que lo mismo puede pasar con la defensa. Puede estar sentada la defensa y podrían contratar al consultor técnico, ¿no? Ahora, esta parte que el Código Nacional maneja de consultor técnico, porque efectivamente así se maneja, en toda la República Mexicana, la única universidad que ofrece este tema de ciencia forense es la UNAM. No, igual se encuentra la Benemérita de Puebla y me parece que estaban viendo abrir una en la Universidad de Jalisco, pero no sé ahorita qué proceso lleve o si ya esté aprobada o el plan de estudios allá. Ok. Y prácticamente los están acomodando poquitos, pero en instancias gubernamentales, ¿no? Porque para cuidar precisamente, me llamaba mucho la atención que empezaste con tus diapositivas, licenciada Paula, con el tema de CSI, ¿no? Las películas y las series, ¿no? Ajá, sobre el efecto sí es ahí. De Y que eso se es lo de tiene, la percepción, ¿no? Nosotros como abogados a veces percibimos esa parte de que llegamos a pensar que la reconstrucción de una bala en pedacitos y sale la huella, ¿no? O la investigación y las pruebas y los tiempos. Fíjese que el Ministerio Público tiene 48 horas para determinar una situación jurídica de una persona con detenido. En el caso de que se necesite realizar una prueba científica en la materia de la ciencia forense, ¿esas 48 horas serían suficientes para llegar al lo que sigue? ¿Qué tiempo se requería para? eso sí ya dependería del caso y pues claro de las calidades de las muestras también. Eso sería básicamente. Dependería. Sería Abogado dependiendo. Juan, por favor, su pregunta. Gracias, licenciado. Buenos días, tardes a todos, perdón. Tardes. Una preguntota en el entendido de lo que está refiriendo, en atención a que nos refiere que puede ser una consultoría técnica a cualquiera de las partes procesales. La pregunta va en relación a nosotros como abogados, ¿en qué etapa procedimental podemos ocupar un asesor como usted? ¿En qué etapa procedimental del proceso penal, vaya, recomienda una asesoría integral como la suya? Pues podría ser desde la intermedia hasta ya la etapa de juicio. Aunque claro, en juicio podría ser como una ventaja debido a que ya tendríamos el objeto de estudio que sería pues ya em, los peritajes, etcétera, y podríamos ahí armar el interrogatorio contra interrogatorio. Podría ser desde ahí, pero depende justamente de qué lado estemos. Si es en caso de defensa, yo diría que ahí sería como una, lo más recomendable. Y ya en este lado de Ministerio Público, pues sería desde la inicial. Sí, Sí, lo pregunto interesante. ya porque, perdón, lo pregunto porque el maestro Wilber me comenta que se puede, bueno, que lo que hizo referencia es a una asesoría técnica, pero la pregunta es porque en relación a que el Ministerio Público nada más tiene 48 horas para investigar, quizás en ese momento nosotros que estamos asentando bases y usted como es un asesor, podríamos desde ese momento atacar a los peritajes del Ministerio Público, o sea, desde la inicial poder solicitar sus servicios para atacar esos peritajes. Sí, sí, incluso podríamos justo ver eso de coadyuvar con acreditar legalidades de detención, etcétera. Cualquier cosa que involucre como procedimientos por parte de otras áreas, sí lo podemos ir checando desde la inicial. Y claro, podemos contribuir desde la inicial con la defensa. Ok, Depende, claro, de la estrategia de cada quien. bien, muchísimas gracias. Fíjese, para cerrar, ir cerrando, lo interesante, y aquí desde la parte penalista, desde la parte
de la litigación, no sería necesario, y ese es el tip, avisar al Ministerio Público que va a estar con nosotros sentada la licenciada Ana Paola Martínez como especialista técnica en ciencia forense. ¿Por qué? Porque pudiéramos sacar una carta que todavía no es el momento. ¿Qué sorpresa sería? Mejor llegar con la licenciada Ana Paola a la audiencia, sentarnos y que ella nos diga el acordeón para preguntar. Fíjense, esto como estrategia, porque el Código Nacional no dice que tengas que anunciar a quién vas a llevar a la audiencia. Entonces, tú puedes estar sentado en la audiencia y en la audiencia van a decir que se identifican. Ahora sí, como defensa, anticipo que me acompaña la especialista en ciencias forenses como mi asesora técnica, coadyuvante del despacho X Garrido Sauri, por ejemplo, y en esta ocasión me va a estar asesorando en ciertas cuestiones técnicas que necesito. Solicito que se permita su presencia y la deben aceptar. Y como dice el abogado Juan, en esa audiencia analizaríamos, por ejemplo, para la vinculación, pues temas que vayan enfocados, recuerden siempre, al objeto de la fase procesal. Pero la licenciada Paola comenta algo muy importante. Como defensa, nos conviene mejor llegar hasta juicio y tirar todas las carnes, no antes, ¿no? Y como Ministerio Público nos conviene hacer una buena investigación desde el principio. Son espectros, alcances diferentes que se tienen que considerar. Y el último tip o punto de vista que pudiera yo aportar es que para el nombramiento de un asesor técnico se puede hacer de si lo quieren subir, fíjense la diferencia. Si yo quiero subir a la licenciada Ana Paola Martínez como medio de prueba, como persona que va a rendir un testimonio, tendría que anunciarlo desde mi escrito de acusación, desde la actuación que la defensa hace en el escrito de acusación. Pero si yo no la voy a subir como medio de prueba, entonces la puedo tener sentada a mi lado sin anunciarla. La única diferencia es que si yo no la integro en el escrito de acusación, pues no la voy a poder subir a que rinda un testimonio, un interrogatorio y contrainterrogatorio. Va a quedar pendiente esta asignatura para manejar un tema en colaboración con la licenciada Ana Paola. Vamos a abrir un módulo y posiblemente, si nos permite la licenciada Ana Paola, nos acompañe otro sabadito en el programa de formación inicial en litigación penal, porque me parece muy interesante que hablemos de lo que ciencia forense está haciendo con lo del abogado en el escrito de acusación. Voy cerrando con Juan, con el abogado Juan. Sí, muchas gracias, perdón. Es justamente por hacer la pregunta, doctor. En el entendido de que en el escrito de acusación podemos señalar a una profesionista como la licenciada Paula en relación a cualquiera de los peritajes, ¿podría ser específicamente en uno o podremos señalarlo porque bien lo dice? Es una carrera que está englobando todos o la mayoría de peritajes. ¿Podremos señalarla para poder contradecir cada uno de los peritajes o únicamente uno? Los que en la ciencia al bar, que los que en la experiencia pueda opinar, porque el argumento defensivo del Ministerio Público, si no tienen la experticia en el tema, pues estaría de más anunciarla, ¿no? Pero en el sentido de que nosotros la pudiéramos mencionar. Algo importante nada más cuando la mencionemos, por ejemplo, mencionamos a nuestro especialista técnico, tendríamos que decir que hablará sobre tal dictamen. Y así en cada uno. ¿Por qué? Porque cuando suba a entrevistarse como medio de prueba, como no hay una entrevista de ella donde rinda una entrevista, porque no es así el proceso de un técnico, de un asesor técnico, sino que sube a hablar sobre un dato de prueba que ya existe en la carpeta de investigación. Entonces, esto es muy interesante, es muy técnico. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes posiblemente sí lo ha aplicado, pero no con los nombres correctos y con la técnica que hoy se está platicando. Ya lo hablaremos, es motivo, creo que sí nos llevaría un par de horas hablar de esto, pero pues bueno, interesante postura, interesante la temática, el tópico de la ciencia forense. Me quedé todavía emocionado y picado de hacer muchas preguntas, la verdad, apasionados todos de la materia penal, creo que tendríamos muchas preguntas, pero por los tiempos y también respetando el sabadito alegre que ustedes merecen, pues bueno, vamos concluyendo con esta sesión, agradeciendo de antemano, primeramente, la participación, la oportunidad que nos da la licenciada Ana Paula Martínez
para poder obtener de su conocimiento en esta breve charla, la preparación del tiempo para sus diapositivas, y a cada uno de ustedes por seguir confiando en el Centro de Capacitación Formativa Garrido Sauri, CECAFOR, ES, de poder estar el día de hoy y regalarnos un poquito más del tiempo que su sabadito ya tenía programado. Pues bueno, vamos cerrando. Por favor, si podemos tomarnos una foto para redes sociales, ya saben, va a estar en breve. Vamos a quitar las diapositivas, prendan su cámara, todos sonrientes, contentos. Ya sabemos cómo ir a pegarle al Ministerio Público o cómo Ministerio Público pegarle a la defensa, ¿no? Y cualquier asesoría, pues bueno, ahí vamos a tener ya un contacto. Les pasaremos el contacto de la licenciada Ana Paola. Pues bueno, vamos a despedirnos. Les agradezco mucho que hayan conectado. Bonita tarde a todos, que tengan excelente fin de semana, pero le cedo el uso de la voz a la maestra Paola, si se quiere despedir. Muchas gracias. Pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Cualquier duda, no duden en decirme, en escribirme. Y pues muchas gracias al doctor por tenerme aquí y gracias a todos ustedes por haberse conectado. Gracias. Licenciada, a usted, diputada. licenciada, abusando, a ver si puede Gracias por la subir información. ¿Se copió? ¿Cómo? Ah, A ver diga, si la maestro, puede subir, por favor. ¿la foto? No, la clase de ahorita. Sí, claro, va a estar grabada, también va a estar en el enlace, eso cuenten con ello, ¿vale? Y pues bueno, Muchísimas gracias. vamos a tomarnos la foto, nos vemos, gracias a todos. Nos vemos, sonrían que nada les cuesta. Gracias. Nos vemos, bonito fin de semana, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Luego, Gracias, profesor. gracias a todos, en particular a los ponentes. Gracias. Licenciada Paula, ¿usted puede cerrar sesión? Y ya nos salimos todos. Gracias. Buen fin. Hasta luego, buen fin.